Cantamos con júbilo a ti, oh Rey. En el Dios de Israel. Me gozaré, me alegraré en el Dios de Israel.
lamentablemente, casi la mayoría fallaron a Dios. Y con esa actitud, con esa gran responsabilidad de exponer la palabra, y el Señor me hace sentir, y me dice, una pausa aquí. Y yo me quedo, una pausa. Qué bonito es cuando el Señor quiere instruirnos, enseñarnos. ¿Y por qué una pausa? Yo sé que en muchas de las ocasiones nos enfocamos más en nuestras metas, en nuestros sueños, en nuestros propósitos, en nuestras carreras, en nuestros negocios, en nuestras relaciones personales, en nuestras sanidades e incluso realmente en muchos otros proyectos que llevamos en nuestra vida diaria. Se nos olvida dónde inició nuestra libertad. Es decir, se nos olvida dónde se inició nuestra sanidad o nuestra restauración total. Llego a entender que a Dios le encanta que uno vuelve y a reconocer dónde está la fuente de su fuerza, la fuente de su valor, la fuente de su valentía. ¿Verdad que Dios es un buen padre que no quiere que olvidemos nuestro enfoque? Porque sí lo podemos olvidar. El apóstol Pablo habla en Hebreos capítulo 12, verso 2, y él dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él es el autor, Él es el consumador, Él es el Señor de nuestras vidas, Él es el dueño de todo. Sin Él nadie puede estar en pie. Sin Él todos estaríamos perdidos. Pero gracias al Señor. Y Él no murió hace 2000 años. Él murió desde antes de la creación de la humanidad, o antes de toda la creación. Él ya había sido crucificado, sepultado y resucitado. La iglesia primitiva nos da una idea al respecto entonces, y el médico llamado Lucas nos da una institución acerca dónde se inició esto, cómo se inició nuestra relación con Él. Vaya conmigo en Lucas capítulo 22. Verso 14 al 23 es donde arrancaremos esta noche acerca de nuestro aprendizaje, acerca de cómo ocurrió esto, dónde nació, cómo nació nuestra libertad, nuestra sanidad o nuestra liberación total. Si ya lo tiene, y dice: cuando era la hora se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla
en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí que la mano del que me entrega está junto en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Conocemos bien la historia. ¿Quién era aquel quien entregó a su maestro? Pero esto se cumplió entonces. Cristo vino a cumplir la ley que Dios le había entregado a Moisés. Se cumplió todo en Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde tuvo esto su origen? Esto tuvo su origen en el Antiguo Testamento. No voy a leer todos los versículos, pero voy a resumir los versículos que encontramos entonces en el libro de los Éxodos, capítulos 12, verso 1 al 13. Y es ahí donde nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se celebró justo, o sea, la Pascua se celebró justo el día antes de la liberación de Israel en Egipto. Por eso la Pascua significa la liberación en Egipto. Eso es lo que significa. Pero la cena del Señor, hermanos, tiene un propósito más elevado para cada uno de nosotros. La cena del Señor nos recuerda la liberación de nuestros pecados. Allí fuimos nosotros entonces rescatados. Allí fuimos nosotros liberados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando celebramos la Santa Cena del Señor, nos hace recordar que es la única obra, sí, es la única obra perfecta en la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y por esa preciosa sangre, usted y yo hemos sido declarados justos delante de un Dios santo. Cuando celebramos o participamos en la Santa Cena del Señor, allí está anclada la fe cristiana, porque ahí nace entonces la nueva vida en Cristo Jesús. Hacemos recordar ese momento triste quizás para los apóstoles, pero es un momento que se cumplió lo que había sido establecido por Moisés. Cada vez que participamos en la Santa Cena del Señor, ¿sabe qué sucede? Nuestra fe se renueva cada vez.
Y nos recuerda literalmente que la presencia del Señor Jesús está presente en nuestras vidas. Eso nos hace recordar que no estamos abandonados. Nos hace recordar que no estamos solos. El Señor mora en cada uno de nosotros. Y la Santa Cena nos permite entonces anunciar su muerte, y no solamente su muerte, nos permite a nosotros anunciar la resurrección de Él hasta que regrese el Señor por cada uno de aquellos que le han creído y le sirven de corazón. Cuando Jesús habla, dice: este es el nuevo pacto. O sea que para entender acerca del nuevo pacto, primero debemos de entender, de comprender el antiguo pacto. Es decir, en el tiempo de la ley, la gente, hermanos, se acercaba a Dios solamente por medio de los sacerdotes. En Éxodo capítulo 33, verso 9 al 10, aquí ve usted algo interesante. Dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, en el tabernáculo, dice que la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. El verso 10 dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y desde su tienda adoraba a Dios. O sea que no había ese acceso a ese lugar. Ahora, pero cuando Jesús muere, Él ahora trajo consigo el nuevo pacto entre Dios y el hombre. Y es allí donde nosotros tenemos acceso a Dios mismo y tener esa comunión o tener esa relación con el Dios Todopoderoso. Y no solamente el que ha nacido de nuevo, no. Hasta el más pecador tiene acceso a Dios. El más vil puede acercarse a Dios sin esperar un intermediario. Amados, ya no hay sacrificios que hacer para acercarnos a un Dios santo, porque el nuevo pacto completó. Es decir, el nuevo pacto reemplazó el antiguo pacto por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el antiguo pacto hablaba acerca entonces de la muerte de Jesús. Y cuando ellos sacrificaban al cordero, daba testimonio de la muerte. Por lo tanto, eran realmente justificados porque un inocente ha muerto por él o por los pecadores. Así es que todos los sacrificios que se hacía en el Antiguo Testamento era figura del Cordero en el Nuevo Testamento. Por eso Juan habla y dice, Juan 1:29, y Juan nos habla con una manera muy clara y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, no hay otro sacrificio que hacer por nuestra redención. Jesús ya lo hizo todo por medio de su sangre. No hay más
sacrificios, ya lo hizo nuestro único y Salvador Jesús en la cruz del Calvario. Por eso al pueblo de Israel, cuando ellos comían el cordero asado en fuego, era realmente que Dios ya había ejecutado su juicio sobre ese cordero limpio, y a causa de eso ellos entonces podían acercarse, es decir, ya hay una libertad total, ya van a salir. O sea, esto se inició justamente, se inició la noche que ellos iban a salir de Egipto. Ahora, por eso para un judío celebrar la Pascua o el tiempo de la Pascua, todos ellos tendrían que estar en sus casas con toda su familia y todos reunidos con los amigos más cercanos. Eso fue la dirección que dio Moisés en los libros de los Éxodos. Por eso Éxodos capítulos 12, verso 16 dice: el primer día habrá una santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Es decir, no había tiempo de aguardar absolutamente nada. Ellos tendrían que comer rápido, porque Dios ya les había hablado que van a salir con urgencia de Egipto, porque ya se ejecutó el cordero, ya está muerto y ahora tienen que salir pronto. Éxodo 12:11 dice: y lo comeréis así. O sea, se da la instrucción, o se les da la instrucción cómo tiene que hacer. Dice: ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis como apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea, qué maravilloso escena, qué maravilloso acto, qué maravillosa noche. Por eso, para un judío, hermanos, la Pascua tiene un gran significado. La Pascua es un gozo profundo en el corazón. ¿Por qué? Porque nunca más estarían o serían esclavos en Egipto. Jamás verían los rostros de aquellas personas quienes les oprimían todos los días. La Pascua es un profundo gozo en el corazón, porque ya esto se acabó, esto se terminó, ya nos vamos al lugar que Dios habló a nuestro padre Abraham. Así es que vamos. La Pascua literalmente habla de la libertad de la esclavitud. Habla de la libertad de la opresión. Y no solamente esto, la Pascua habla de tener la protección de un Dios todopoderoso. La Pascua habla de una fiesta familiar donde se tendría que celebrar esa fiesta en familia. Celebraba esa noche una gran victoria. Me atrevo a decir, una victoria poderosa, porque ese es el fin del castigo, ese es el fin de la esclavitud. Nunca más. Fue una celebración gloriosa y poderosa. Y yo pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes celebran
tendrán la liberación total en Cristo Jesús. Por eso usted se acerca al trono de la gracia con gozo, con alegría, con ánimo pronto, porque usted no celebra a un Dios muerto. Usted y yo celebramos a un Dios vivo, a un Dios que todo lo conoce, todo lo puede, y para Él no hay nada imposible. La Pascua es una reconciliación interna. La Pascua es una reconciliación externa con aquel quien los había llamado. Y entonces también la Pascua es una experiencia divina con Dios. Es una experiencia completamente diferente de lo cual ahora se celebra. Por eso nosotros, cuando nos acercamos a la mesa, nos acercamos a la Santa Cena, realmente lo consideramos como una ordenanza, y a nosotros nos trae a la memoria todo lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hubo un grupo de hombres, hubo un grupo de cristianos que ellos celebraban la Santa Cena según sus deseos. El apóstol Pablo exhorta a esos cristianos en Corinto. Primera de Corintios capítulo 11, verso 17 al 22. Lo voy a resumir una vez más. Pablo está enseñándoles de que el gran peligro que hay en la vida de los cristianos cuando celebran la Santa Cena indignamente. ¿Por qué lo estaban celebrando indignamente? Porque ellos habían perdido el enfoque, la razón y el por qué se celebraba la Santa Cena. ¿No es así, mis hermanos? Es muy fácil para nosotros perder el enfoque. Es muy fácil irnos a la derecha, a la izquierda, y sin poner entonces la mirada en el autor de la vida, que es Cristo Jesús. ¿Qué había en ese grupo de cristianos? Según lo que habla Pablo, habían divisiones. Es decir, cada uno de ellos se adelantaba a comer, comían, bebían hasta embriagarse. Mientras había otro grupo de personas que pasaban muchas necesidades y no tenían nada de qué comer. Es decir, estos cristianos no hacían la diferencia en participar en la Santa Cena o una cena común, que en la cual las dos cenas tienen un enfoque totalmente diferente. Y el tercer problema que había en ellos es que no sabían a discernir el cuerpo de Cristo. Por eso dice 1 Corintios 11, 29, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, estos cristianos cometían serios pecados. ¿Por qué serios pecados? Porque ellos menospreciaban a la iglesia, menospreciaban a los santos, menospreciaban a los que estaban presentes, menospreciaban a aquellos que tenían mucha necesidad. Es decir, eran menospreciados porque aquellos que tenían plata se consideraban mejor que aquellos que no tenían dinero. Con su actitud
rechazaban, mostraban entonces que estaban estos en contra de la unidad. Por eso el apóstol Pablo dice: el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Cuando el apóstol Pablo habla y dice que va a comer indignamente la Santa Cena del Señor, él está dirigiéndose a los miembros de la iglesia. Él estaba dirigiéndose a aquellos o a nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, a aquellos que participamos o aquellos que participaban en aquel entonces, en el tiempo de Pablo, en la Santa Cena, sin pensar realmente el significado de la Santa Cena. En lugar de honrar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ellos eran culpables. Al igual que aquellos quienes lo habían crucificado en la cruz, estaban una vez más crucificando a Jesús con sus actitudes, con sus acciones. Y por esa causa nosotros, cuando nos acercamos a la mesa, o no solamente cuando se da el tiempo de acercarnos a la Santa Cena, debemos de prepararnos todo el tiempo. O sea, la iglesia debe tener comunión los unos con los otros. Por eso, hermanos, es importante confesar los pecados ocultos. Sí, hay pecados ocultos. Por eso hay que arreglar nuestras indiferencias. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mejores que otros? ¿O cuántas veces nosotros tomamos el papel como dioses? ¿No es así? Hacia nuestros hermanos, ¿qué hacemos? Los juzgamos, los criticamos, los condenamos y los menospreciamos. Y se nos olvida a nosotros que también por ellos Cristo murió en la cruz del Calvario. Primera de Juan 1:6 al 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, y mire, tenemos comunión unos con otros, y entonces la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Cuando entendamos por completo que Cristo murió por todos los pecadores. Dios es justo y Dios es el que condena, el que salva. Pero en este grupo de personas se habían tomado un papel equivocado, donde habían perdido su enfoque. Pero también debemos entender plenamente de que cuando participamos indignamente, también dice que entra la muerte espiritual. O sea, ¿cómo va a entrar la muerte espiritual? La muerte espiritual llega cuando escondemos algo dentro de nosotros y no los confesamos. Bueno, alguien dirá, entonces tendré que pasar públicamente y digo: hermanos, esto es lo que cometí hoy, antier. Usted puede ir con alguien de confianza y decir: miren, aquí la regué, aquí me equivoqué. Pero somos tan orgullosos, perdónenme, a veces somos tan orgullosos
que no confesamos nuestros pecados y no abrimos nuestros corazones. Y por esa causa muchos tienen problemas físicas, espirituales. Hay problemas en su relación nosotros mismos. Hacemos entonces una celda en nuestro corazón y hacemos lucha y buscamos y intentamos y no salimos de lo mismo. ¿Por qué causa? Hay algunas cosas que deben ser confesadas. Y la única manera que vamos a tener libertad total, para que no venga la muerte física o muerte espiritual, debemos de buscar a alguien de confianza y decir: ¿sabe qué? Me cae mal fulano de tal. Me cae requete mal, pero ¿qué hago? Tienes que amar aún a tus enemigos. ¿Verdad que es difícil? Pero Cristo lo enseñó. Él lo mostró con sus obras. Pero nosotros, hermanos, qué bonito es amar a alguien que nos cae bien en todo tiempo, ¿verdad? Pero qué difícil es orar por alguien que nos desea lo malo. Qué difícil es. David habla en Salmos capítulos 32, verso 2, y él dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora David en el verso 3, él dice: mientras estuve callado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Oh, sí. ¿No ha visto usted personas que apenas tienen 25 años, pero ya parece que ya cruzaron los 60 años? Y usted ve anciano de 60 años, tiene una libertad total como de 21 años. ¿Por qué? ¿Por cuál es la diferencia? David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pregunte a alguien: hermano, dile, ¿cómo están tus huesos? Me duele todo usted. Y dice el verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, hagas lo que tengas que hacer, no se puede. Ese es el poder de la confesión. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, todo lo verde está seco. Pero él dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué libertad total hay cuando uno confiesa sus pecados. Por eso él dice, verso 6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y él ha entendido y ha comprendido el verso 7. Y él le dice: tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Y qué poderoso termina y dice: con cánticos de liberación me rodearás. Nosotros, perdónenme, hacemos la vida imposible, mis hermanos. Es tan fácil, pero
existe un ego en nosotros que no los dejamos ir. Y esto nos detiene y nos detiene, y pasan los años y han pasado los años. Y qué terrible. Por eso hay necesidad de remover todas las barreras que afectan nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Repito, por eso es tan, pero tan necesario de remover todas las barreras que afectan nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo. Hay que remover, hay que buscar, hay que pedir perdón. ¿Y sabe qué ocurre cuando removemos realmente esas montañas, esas paredes? Vienen tiempos de refrigerio en la presencia de nuestro único y Salvador personal, Cristo Jesús. Pedro dice en Hechos capítulo 3 verso 19, dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Hay poder en la confesión. Y termino y cierro con esto. Y dice Lucas capítulo 22 verso 19: y él dijo, dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cuando nos acercamos a la mesa, nadie califica para llegar a la mesa del Señor. Con sus propias fuerzas, por sus propias habilidades, nadie se puede acercar. Pero qué importante es entender que Él, que por medio de Él, que por su sacrificio, todos nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Usted conoce qué es lo que le lastima. Usted sabe, hay relaciones rotas. Usted conoce todo eso. Y qué bueno es ir y decirle: ¿sabes qué? Levanté una pared, te pido perdón. Yo no quiero seguir con ese sentimiento, que estoy aislado, que no disfruto. Porque miren, el evangelio es de gozo, el evangelio es de paz. Y yo siempre he dicho, los que deberían de caminar sobre la faz de la tierra felices, gozosos, alegres, vivos, son aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Se nota, se ve la diferencia. Pero cuando entonces nos gozamos, cuando removemos toda barrera que nosotros mismos hemos plantado. Cierre sus ojos. Si el del piano me puede ayudar, por favor. En este momento es una reflexión. Nos era necesario hablar de esto, porque hemos hablado casi medio año sobre los hombres que los admiramos. Pero hoy el Señor pone una pausa y Él dice: reflexiona, porque puedes perder
el enfoque a donde quiero yo que vayas. El centro de nuestra adoración es Cristo Jesús. El centro de nuestra vida es Cristo Jesús. El centro de todo lo que hacemos es Cristo Jesús. Si los líderes pueden prepararse, por favor, sería de mucha bendición, porque hoy vamos a participar todos de la Santa Cena. Y alguien dirá, es que no estoy preparado. Nadie está preparado con su propia fuerza. El más pecador se acerca a Jesús y es recibido. Ahí viene ese momento tan maravilloso. Es el ancla de nuestra fe en el autor y consumador de la vida, Cristo Jesús. Salga de su lugar, tome una copa y un pedazo de pan, porque vamos a participar hoy. Y hoy vamos a hacer memoria del día que alguien dijo: por amor a ti derramo mi sangre. Por amor a ti no me bajo de aquella cruz. Y no vamos a obligar. A lo mejor tienes que hacer una oración antes, no sé. O a lo mejor tienes que ir, buscar a la hermana, al hermano, donde sabes que has puesto una barrera. Pero sería una gran pena, mi hermano. No. Eso es ser valiente. Es tener valentía. Ese es ser un héroe. Yo lo voy a hacer porque quiero avanzar, quiero caminar, quiero tener pleno gozo. Quiero disfrutar este camino. Este camino se disfruta. Este camino es de paz, es de gozo. Este camino es para aquellos que dicen: lo entiendo, lo voy a aplicar. Yo quiero recibir su paz. Yo quiero recibir su gozo. Busca un lugar aquí, el altar, si lo puedes hacer. Ese es el momento de decirle: Señor, muchas gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque pensaste en mí. Gracias que no me dejaste sepultado o olvidado en el fango. Ahí extendiste tu mano. Muchas gracias. Iglesia, usted puede hacer otro tipo de recordatorio. Acuérdese cuando usted abrió su corazón y le dijo al Señor:
heme aquí, Señor. Ese día que usted dijo, yo entrego mi vida a Jesús. Ese día que usted dijo, ya no más, basta ya, quiero un cambio en mi vida. Usted dijo, estoy cansado de vivir esta vida de esclavitud, de opresión, de sentimientos. Quiero vivir. Y le dijiste, Jesús, entra en mi corazón. Y ahí el Señor escribió tu nombre en el libro de la vida. Y de ahí llegaste a ser ciudadano celestial. Qué maravilloso tiempo. Qué maravilloso momento. Cuando le dijimos, oh, qué gozo recibimos. Qué gozo es estar en el Señor, vivir por Él y para Él. Hoy hacemos memoria de su muerte y de su resurrección. Hoy hacemos recordar que no estamos solos, que vive y permanece en nosotros. Hoy reafirmamos nuestra fe, creyendo que pronto volverá. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hágalo, comamos el pan en memoria de nuestro Salvador Jesús. Recibe tu sanidad. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa. Y así levanta tus manos en acción de gracias. Por su sangre tenemos acceso al Dios Padre. Vamos a adorarle unos cuantos segundos. Levanta tu voz. Levanta tu adoración. Qué sacrificio.
gran sacrificio. Cuando el soldado tomó la lanza en sus manos y abrió el costado del Mesías, brotaron sangre y agua. Y ahí recibimos nuestra sanidad interior. Y ahí recibimos nuestra restauración total. Ahí nacimos de nuevo. Y desde ahí el imperio de la muerte ya no pudo más gobernar sobre los hijos de los hijos, de los hijos y de los hijos. Y ahora desde ese día hay libertad en Cristo. Hay gozo. Hay plenitud de gozo. Precioso momento. Ahí fuimos rescatados. Ahí fuimos removidos en el mercado de la esclavitud del enemigo. Alguien me amó. Alguien me amó. Sí, alguien te amó. Sí, alguien nos amó. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Es Jesús. No hay otro nombre como ese nombre. En el nombre de Jesús hay pleno gozo. En el nombre de Jesús las cadenas fueron rotas. En el nombre de Jesús las puertas de las cárceles se abrieron. En el nombre de Jesús todo cáncer fue cancelado. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús toda enfermedad fue cancelada por las llagas del Señor. Todos ahora podemos decir: sano soy, salvo soy, libre soy. Oh, una nueva creación, una nueva vida, una nueva identidad. Soy ciudadano del reino celestial. Soy ciudadano del reino angelical. Soy ciudadano del reino celestial. Oh, ya no pertenezco más en el reino de este lugar. Oh, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, ya no lo voy a hacer a mi manera. Cristo en mí, el poder de la resurrección, el poder de la vida, el poder de Cristo mismo habita en todos aquellos que le han recibido como su único y salvador personal. Qué hermoso momento, qué celebración. Qué gozo inunda todo nuestro ser al entender, al comprender que tomó mi lugar, que merecía ser castigado, azotado.
éramos nosotros. Pero gracias a Él, gracias a Él, gracias a Él, gracias a Jesús. Por eso delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Alguien dirá al Señor esta noche: controla mi mente, Jesús. Controla mis acciones, Jesús. Controla mi vida, Jesús. Alguien dice al Señor hoy, no sé si lo puedes cantar: yo me rindo a Él. Habrá alguien que diga hoy: oh, yo le digo, Señor, yo me rindo a Él, yo me entrego a Él, yo me someto a Él, yo le voy a servir, yo le voy a honrar, yo le voy a alabar, yo le voy a invocar, yo voy a levantar su nombre, yo voy a levantar su nombre y voy a proclamar que Él vive, que Él vive y que Él vive en mí. Y Él quiere sanar, quiere restaurar, quiere liberar hoy en esta noche. Alguien podrá decirle hoy: Señor, aquí estoy. Y aquí estoy y me entrego hoy. Alguien quiere decirle hoy: yo me rindo a Él. Alguien puede decirle hoy: Señor, toma mi corazón. Yo me rindo a Él. Es una canción. Yo me rindo a Él. De alguien. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Que hace un pacto. Yo me rindo a Él. Con el Dios de su vida.